Hola, mi nombre es Oscar Harold Moreira Campos. El día de hoy hablaré sobre el sistema operativo GNU Linux y también hablaré sobre el kernel monolítico. Pero definamos primero qué es un kernel. Bueno, más que nada el kernel, que el nombre traducido al español sería núcleo. Un kernel básicamente lo que hace es ser lo que permite que el hardware se comunica con el software y es una parte muy esencial en un sistema operativo. Cuando hablamos de Linux, hablamos más que nada sobre el conjunto de utilidades GNU Linux. Primero que nada hay que ponernos en un contexto histórico. Lo que derivó en la creación de Linux fue más que nada debido a que en los años 70 se creó el sistema operativo Unix en los laboratorios Bell de AT&T por los programadores Ken Thompson y también Dennis Ritchie. En toda la época de los 70 y de los 80, Unix había sido un estándar en cuanto a la informática. Fue entonces cuando en 1983 Richard Stallman crea el proyecto GNU. Lo que traía era más que nada un sistema operativo tipo Unix, totalmente diferente. No contenía código de Unix en su totalidad y era más que nada una alternativa a lo que sería Unix de ese tiempo, debido a que Unix era privado y lo que quería Richard Stallman era un sistema operativo libre. En 1987 Andrew Tannenbaum crea su propio sistema operativo llamado Minix. Era un sistema bastante pequeño, que era un sistema operativo tipo Unix. Más que nada lo había hecho para dar sus clases de sistemas operativos y diseño de arquitectura de sistemas operativos. Lo que hacía era más que nada un Unix bastante pequeño, pero la única pega que tenía era que Unix no podía ser distribuido por otras personas, ni mucho menos modificado. Esto le sirvió de inspiración a un finlandés llamado Linus Torvalds, que en 1991 empezó su proyecto llamado Linux. Él lo que quería era tener que utilizarlo en su computadora, que tenía el Intel 385. Así es, el primer CPU de 32 bits. A medida que el proyecto iba creciendo, el proyecto de GNU se unió junto al proyecto de Linux, bajo la licencia GPL. Por eso es que cuando hablamos de Linux, en verdad hablamos de GNU Linux, debido a que cuando utilizamos Linux en sí, no es más que un conjunto de utilidades corriendo bajo el kernel de Linux. Ahora pasemos a hablar sobre los kernels. Bien, yo más que nada en específico hablaré sobre el kernel monolítico y me gustaría darles una pequeña explicación visual. Bien, pasaré a dar una pequeña explicación. En lo que podemos ver aquí en mi ventana del navegador, estamos viendo una arquitectura de diferentes kernels y del kernel que voy a hablar es el monolítico. El monolítico, como dice su nombre de mono, es solo uno. ¿Y qué quiere decir que sea solo uno? Básicamente todos los procesos que suceden en un solo espacio de kernel. Como podemos ver aquí hay diferentes capas y entre ellas hay unas capas que están entre medio. La que podemos ver aquí de manera gris es el hardware, que son las piezas físicas, lo intangible. Y en la parte aquí verde podemos ver la aplicación, o sea, el programa, que sería el software, o sea, lo inintangible. Bien, para que un software funcione, básicamente necesitamos un kernel, ¿verdad? Entonces el kernel lo que permite es gestionar drivers, gestionar dispositivos, gestionar la memoria virtual y la memoria RAM. También permite manejar los procesos de los programas y también de la gestión de archivos y cómo los programas se intercomunican. Esto es el IPC. Ahora, en la capa más arriba tenemos las llamadas al sistema. Ok, las llamadas al sistema al ocurrir en un solo espacio permiten que estas sean más cortas, por lo tanto es mucho más rápido. La ventaja de tener un kernel monolítico es que al ser mucho más eficiente que otros tipos de kernel, permite sacarle el mayor rendimiento a tu computadora o a tu equipo. Dato curioso, los 500 supercomputadores del mundo utilizan Linux. Bien, ahora mismo estamos en mi máquina y me gustaría decirle que Linux no solo está en sobremesa, sino que también se encuentra en el 90% de los servidores. De hecho, casi todo el internet es Linux, por así decirlo. También el kernel de Linux no solo encuentra en las diferentes distros, sino que también se encuentran en muchos sistemas embebidos y también en tu celular. ¿Cómo así que mi celular se encuentra en tu dispositivo Android? No utiliza en sí el kernel, sino que más bien una modificación para poder utilizarla en dispositivos móviles. Como pueden ver, aquí estoy en hardware real. Estamos en mi computadora con un Ryzen 6 2600 de 12 núcleos, como dice aquí el fetch, y estoy aquí con una GeForce GTX 1050 Ti. Aquí con algunas cosas que tengo abiertas solo me agarra 1.53 GB. ¿Esto qué significa? Que las llamadas del sistema, al ser mucho más cortas y requerir de menos recursos, esto hace más eficiente el sistema, permitiendo utilizar menos recursos para poder funcionar. Si se dan cuenta, utilizo el comando ls y me lista todos los directorios. Pero lo que me gustaría enseñarles es que estoy conectado mediante SSH a una computadora que tengo en la sala de mi casa. ¿Cómo así? Pues más que nada SSH se utiliza para administrar dispositivos de manera remota. En este caso estoy conectado a una máquina Debian, como lo dice el prompt. Si quieren les enseño que estoy en una máquina Debian utilizando la utilidad NeoFetch, que me dice toda la información del sistema. Aquí estoy utilizando un sistema
operativo Debian 12 con una CPU AMD 1 2100 de tan solo 2 núcleos y que también de 4 GB que le tengo instalado solo se está ocupando 517 GB. Incluso al estar conectada en mi red puedo incluso hacer que mi computadora que tengo en la sala sirva como un almacenamiento en la red, debido a que utilizando la utilidad Samba puedo tener una unidad de almacenamiento en mi red. Y como pueden ver, ahora mismo estoy en lo que vendría siendo en mi unidad que tengo en mi red. Aquí tengo algunos ficheros. Me gustaría enseñarles que hasta incluso tengo guardados videos y que corren perfectamente. Si utilizamos la utilidad top podemos ver cómo podemos utilizarla, y como pueden ver, mientras está reproduciendo un video, el CPU apenas se está utilizando un 1.2 hasta el 0.5, mientras que de memoria solo están ocupando 787 megas. Es por eso que Linux es mi sistema operativo preferido, y me gustaría mencionar que a partir de 2024 y 2025 se ha empezado a utilizar mucho más, debido a que ahora se pueden jugar muchos más juegos de los de antes, debido a la utilidad llamada Proton, impulsada por la tienda de Steam. Ahora mismo pueden estar viendo algunos gameplays que he hecho jugando Minecraft y jugando Red Dead Redemption. Como pueden ver, los juegos van muy bien, y si ven a pocos FPS es más que nada por mi tarjeta gráfica, debido a que ya es algo vieja. Las únicas desventajas que yo vería de usar Linux sería más que nada las incompatibilidades con el software, puesto que hay empresas que no valoran la tasa de mercado de Linux, debido a que en escritorio no pasa del 1.2 o incluso el 3% de uso, haciendo así que el cambio de Windows a Linux sea mucho más difícil. Aunque claro, hay muchas alternativas de código libre que se pueden utilizar en vez de las de software privativo.